Hola amigas y amigos de otra forma de vivir tu vida.com, muchísimas gracias por estar aquí y compartir un día más las entrevistas de otra forma de vivir tu vida y también en nuestro canal Eurimérida. Encantada de que puedas participar con tus preguntas, con tus comentarios. Aquí abajo vamos a tener los comentarios para que puedas participar y esperamos sobre todo que sea de valor la entrevista y que llegue a tu corazón. El tema que vamos a tratar hoy con nuestro invitado que ahora vamos a saludar son las relaciones conscientes en tiempos distópicos, en tiempos revueltos. Hola Emilio, ¿qué tal estás? Hola Yuri, un abrazo. Pues mira, estoy muy bien, muchísimas gracias y encantado de compartir contigo y con todos tus amigos y amigas. Muy bien, Emilio, muchas gracias por venir a nuestro canal un año más. Tengo que deciros, amigas y amigos, que el año pasado, si no lo sabes, tuvimos la primera entrevista con Emilio que se llamó Trascender las noches oscuras del alma. Una maravilla, vinieron 21.000 visitas para que veáis todo el amor que nos da Emilio y cómo lo transmite y llegó a 21.000 personas. Qué bonito y espero que este año, si no lo has visto todavía, Trascender las noches oscuras, estás a tiempo. Aquí abajo en mi canal puedes buscar el vídeo y ver esa primera entrevista que fue muy bonita y espero que esta también te sirva mucho de apoyo en tu crecimiento. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un tema muy interesante, relaciones conscientes. Pero antes de llegar al tema principal, vamos a conocer un poquito a Emilio. Emilio Carrillo es economista, conferenciante, profesor, escritor y para mí un gran guía, un maestro, un ser muy especial que nos abraza con amor a través de su verbo, a través de sus palabras. También lo puedes localizar en cualquier, si pones en YouTube Emilio Carrillo vais a ver cantidad de vídeos muy interesantes para de alguna manera conocerle y si vibras con sus contenidos, con sus palabras, con su mensaje, es muy positivo para ti si lo vives así. 78 libros escritos actualmente. Además, imparte conferencias, charlas, cursos por toda España, tanto online como presencial. También dirige el proyecto de investigación Proyecto Conciencia y Sociedad Distópica. Tiene un canal en Telegram y tiene también en el cual que comparte con muchos más compañeros contenidos de mucho valor y de actualidad sobre lo que está pasando en estos tiempos que estamos viviendo de tribulación, de revueltos, de distopía. Además, es una persona que junto con su esposa Lola Romy, encantadores y amorosos los dos, nos ofrecen un taller, un curso anual sobre la vida, las enseñanzas y la vida de Jesús de Nazaret. Puedes visitarlo en su blog, en el blog que gestiona El cielo en la tierra, con un mensaje tan bonito que dice así, que ya solo en amar es mi ejercicio. Vamos al grano, a ver un poquito para ti qué significa la relación con uno mismo. Considero que hay una parte de relación con uno mismo, pero también hay una parte de relación con el entorno, con los seres humanos, con los animales, con los seres sintientes, con la madre naturaleza. Empecemos desde nosotros. Para ti, ¿qué es la relación con uno mismo o una misma? Mi percepción, Yuri, sobre un tema tan potente y tan interesante, mi experiencia, mi vivencia, la que he podido también conocer por muchas personas, como tú, ¿no? Muchas personas que nos relacionamos y que he ido conociendo a lo largo de estos años, lo podríamos resumir en dos frases que creo que son suficientemente descriptivas y que son frases que vienen muy de antiguo, pero muy de antiguo. Concretamente, hay una frase en el libro del Deuteronomio, que es uno de los primeros libros de la Biblia, forma también parte de los 5 libros de la Torá judía, y en el Deuteronomio se nos dice, en una expresión que ha sido traducida del lenguaje original antes que al castellano, fue traducida al latín, y es attende tibi, que en castellano significa estate atento a ti mismo, estate atenta a ti misma. Yo creo que esta expresión es enormemente potente y muy digna de tener en cuenta.
Yo creo que es una llamada de atención, porque efectivamente lo primero que tenemos que hacer es estar atentos a nosotros, esa mirada interna a nosotros. Y en la sociedad en la que estamos, es curioso que prestamos atención a muchas cosas de fuera y somos capaces de estar atentos y mirando cosas de fuera, por ejemplo, las famosas pantallas, ¿no?, que nos ha proporcionado la tecnología en los distintos formatos durante mucho tiempo. Y sin embargo, cuando se nos indica, se nos habla de que nos miremos a nosotros mismos, de que estemos atentos a nosotros mismos, nos parece que es algo muy extraño, cuando debería ser lo más natural y lo más normal del mundo. Es decir, que sobre todo al levantarnos, también quizás antes de acostarnos, a lo mejor en algún momento a lo largo del día, tampoco se trata de obsesionarse, pero sí hacerlo alguna vez al menos a lo largo del día, pues nos miremos, nos observemos. Cómo estamos desde el punto de vista físico, cómo estamos desde el punto de vista energético, es decir, de estado de ánimo, ¿no?, de ganas de afrontar el día, de llevar a cabo las tareas que tenemos que desarrollar, cómo estamos desde el punto de vista emocional, si estamos alegres o por algún motivo hay tristeza o hay algún atisbo de enfado por los motivos que sea, cómo estamos mentalmente, si hay turbulencia dando vueltas, si no lo hay. Creo que esa atención a nosotros mismos es importantísima. Y por tanto, este attende tibi del Deuteronomio creo que es una estrella polar que nos guía a la hora de responder la cuestión que tú me has planteado. Y estamos hablando, por tanto, de algo que está puesto sobre la mesa pues hace más de 2500 años. Y la segunda expresión, que tiene también en torno a eso unos 2500, 2600 años, viene en este caso de la filosofía griega, de la Grecia clásica. Y es una frase que creo que es bastante más conocida que la tenditivi, que es conócete a ti mismo, conócete a ti misma. Esa frase, los 7 grandes sabios de la Grecia clásica, que fueron como los precursores de la gran filosofía clásica griega, cuando se construyó el templo en la localidad de Delfos, dedicado al dios Apolo, y que se denominó el oráculo de los dioses, porque se decía que ahí estaba presente la sabiduría más potente de la época, en el pronaos de entrada, en el frontispicio de entrada del templo, pusieron, lógicamente en griego, lo que traducido al castellano es conócete a ti mismo. A ti que vienes buscando la verdad, a ti que vienes buscando la sabiduría, porque a ese templo se desplazaban personas de todo el Mediterráneo, ¿no?, buscando esa verdad y esa sabiduría. A ti que estás buscando la sabiduría y la verdad, en la propia entrada del recinto ya te condensamos de algún modo lo que esa sabiduría significa. Conócete a ti mismo. Y conocerte, en este caso a ti mismo, nos dicen los sabios griegos, nos decía Pitágoras, nos decía Platón, porque si te conoces a ti mismo, conocerás al ser humano, conocerás el universo y conocerás a Dios. Si te conoces a ti mismo, conocerás al ser humano, conocerás el universo y conocerás a Dios. Fíjate el calado de lo que para estos grandes sabios significa el conocerse a uno mismo. Conocerse a uno mismo es mirarse, es esa mirada interior, esa introspección, y que nos debe servir para darnos cuenta, resumido mucho el asunto, para darnos cuenta de que el ser humano no es solamente la apariencia perecedera, no es solamente nuestro yo físico, emocional y mental y la personalidad a ello asociada, sino que el ser humano, siendo esto, porque tenemos una parte perecedera, físico-material, tenemos también, y es lo más importante, un componente imperecedero, con el nombre que se le quiera dar, dimensión álmico-espiritual, con el nombre que le queramos dar. Y ese componente que imperecedero constituye nuestro verdadero ser, porque es imperecedero. Lo otro es perecedero, con lo cual sí, forma parte de nosotros, pero es pasajero. Sin embargo, nuestro verdadero ser no es pasajero, es permanente. Y claro, una vez que reconocemos en nosotros esa esencia, nos damos cuenta también que esa esencia no solamente está en nosotros, está también fuera. Y cuando hablamos de fuera, ahora lo iremos hablando seguramente, está en todo lo que tú apuntabas, está en el mundo entero, está en todos los reinos de la naturaleza, en todas las formas de vida. Pero ciñéndonos a nosotros mismos,
es el reconocimiento, el darte cuenta, ¿no?, de lo imperecedero, de la esencia que tiene una naturaleza divinal que hay en nosotros. Y esto finalmente, Euri, fíjate, con estos dos pilares, ¿no?, de atendi tibi, estate atento a ti mismo, y conócete a ti mismo, conócete a ti misma, creo que esto nos ayuda a entender muy bien una frase de ese, vamos, llamarlo personaje es quedarnos muy corto, ¿no?, de esa figura insigne que marcó un antes y un después, ha marcado un antes y un después y lo sigue marcando en la historia de la humanidad, que es Cristo Jesús, porque él decía, ama al prójimo, relación con lo exterior, ama al prójimo como a ti mismo, relación hacia adentro. Y claro, la frase no tiene desperdicio, ama al prójimo, pero ojo, como a ti mismo, porque como a ti mismo te ames cero, al prójimo lo amas cero. Y esto con el atendi tibi y con el conócete a ti mismo lo podemos entender. Hay que amarse a uno mismo en el sentido de conocerse, en el sentido de estar atento, para poner en valor lo que realmente somos. Evidentemente, amarse a uno mismo no es algo egoico, no es algo egocéntrico, no. Es poner en valor la esencia, el verdadero ser que hay en nosotros. Y claro, solo cuando pongas en valor eso, podrás darle cosa a los demás. Porque si no pones en valor lo que realmente eres, si estás enfrascado en tu pequeño yo, ¿qué le vas a dar a los demás? Tu egoísmo, tu egocentrismo, tu materialismo para amar al otro, para amar al prójimo. Lo primero que tienes que hacer tú es enriquecerte, dar tus frutos desde el punto de vista de amarte a ti mismo. Por tanto, creo que estas tres expresiones, atendi tibi y conócete a ti mismo, que vienen a plasmarse en ama al prójimo como a ti mismo, resume lo que, por otra parte, mi propia experiencia en directa y las vivencias de mucha gente que he ido conociendo también pone de manifiesto. Sí, totalmente, totalmente con lo que comentas. Y se me viene ahora, ¿no? Hablando de lo que está pasando, ¿no? En la actualidad, en este mundo en que estamos viviendo actualmente. Y te he escuchado mencionarlo alguna vez, ¿no? O sea, las personas están teniendo una vida acelerada, una vida loca. Las relaciones, tanto con los demás y también ese conócete a ti mismo, parece que no miran dentro, es como una frialdad, un enfriamiento interior, un miedo, también podríamos hablar de ese miedo, ¿no? Miedo a mirar dentro, a interiorizar, a ver qué está ocurriendo, y al mismo tiempo ese miedo impide que hayan buenas relaciones conscientes, amorosas, tiernas, coherentes también, maduras, y responsables y respetuosas. Entonces la sociedad, la actualidad, está siendo tremendo en ese sentido. Y ahora la pregunta es, según tu interior, según tu opinión, ¿qué está pasando con esta vida loca? ¿Por qué las personas se están dejando llevar por esa vida loca, ese enfriamiento, ese estrés, incluso esos miedos? ¿Y cómo eso está influyendo en las relaciones con otras personas? Todo viene como si fueran fichas de dominó, Euri. En la medida en la que no estamos atentos a nosotros mismos, en la medida en la que no nos conocemos, en la medida en la que no nos amamos en el sentido expuesto, ¿qué es lo que sucede? Que la cámara la tenemos siempre hacia afuera. Todo es hacia afuera. Y en ese estar hacia afuera, todo lo queremos alcanzar fuera. Y muy en particular, podríamos resumirlo en esa frase, perdón, en esa palabra, muy manida, pero en fin, que podemos usarla, aunque sea entre comillas, que es felicidad. La gente quiere ser feliz, la gente quiere de alguna forma, pues tener una vida, entre comillas, feliz. Y como la cámara la tenemos hacia afuera, la felicidad se busca fuera. Se busca en circunstancias, en experiencias, en bienes materiales, en personas que están fuera. La realidad es que esa sabiduría que antes compartíamos nos indica que la felicidad es el estado natural de nuestro ser. Y es una felicidad que cuando aparece en nosotros desde el conocimiento de nosotros mismos, es una felicidad incausada. Es decir, da igual lo que pase en la vida y en tu vida, da igual lo que se mueva en tu entorno. Cuando te conoces a ti mismo y pones en valor lo que eres,
hay en ti un estado de felicidad, que es lo que en el cristianismo se llama gracia, lo que en el hinduismo se llama chanti, una profunda paz interior, o lo que en el budismo se llama ananda, un estado de bienaventuranza. Pero esa gracia, ese chanti, ese ananda, se alcanza como estado natural del ser cuando tú pones en valor el ser desde el conocimiento de ti mismo. Cuando esto no sucede, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos la cámara fuera y buscamos la felicidad fuera. Y la historia de la humanidad y nuestra historia particular de cada uno pone de manifiesto a quien quiera verlo de que la felicidad fuera no se alcanza, que afuera lo que se tienen son como mucho situaciones, experiencias o momentos de bienestar, pero que van unidos también a experiencias y a momentos de malestar. Y en la sociedad en la que estamos hay como un estrés, es una sociedad estresada y estresante, y un culto a la velocidad, todo se hace corriendo, buscando fuera, intentando conseguir fuera. ¿Qué es lo que sucede? Que no nos observamos a nosotros mismos, obviamente la felicidad incausada ni por asomo aparece en nuestra vida, ¿y qué es lo que realmente aparece en nuestra vida? Un vacío interior, una especie de percepción, aunque no lo queramos ver, pero hay algo profundo que nos lo está indicando, que nuestra vida se ha instalado en una especie de mentira existencial. Y curiosamente, en lugar de reconocer esto, porque si nos diéramos cuenta de que nuestra vida no es plena, de que nuestra vida no está llena, de que nuestra vida no es abundante, que tanto buscar fuera no nos está propiciando esa plenitud que algo en nuestro interior reclama. Si en lugar de autoengañarnos lo reconociéramos, pues sería la forma de empezar a transformarnos, sería la forma de andar de otra manera. Pero ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente o mucha gente? Que en lugar de reconocerlo, se autoengaña. Es como si se pusiera una venda en los ojos y sigue fuera. No tengo tiempo para nada, siempre corriendo, siempre llegan unos días, por ejemplo, de asueto, de descanso, el fin de semana que para muchos es de descanso, vacaciones, y en lugar de pararse, en lugar de buscar en esos momentos precisamente esa práctica de introspección que de alguna forma vaya plasmándose en nuestro día a día, pues no, se sigue corriendo y todo es viajar y todo es moverse. Parece como si la gente le tuviera terror a quedarse en su casa, como si le tuviera terror a quedarse consigo mismo, ¿no? Estamos siempre corriendo. Entonces, claro, ahí como tú decías muy bien, Eury, ahí hay una especie de miedo, un miedo que se está camuflando. Hay un miedo a ver nuestra verdadera cara, un miedo a ver nuestro auténtico rostro, porque barruntamos que lo que veremos de nosotros, como nos miremos, no nos va a gustar. Oye, no pasa nada, si no te gusta, es estupendo porque es la forma, es el resorte para empezar tu proceso de autotransformación. Pero no, lo que prevalece es el miedo y ese miedo nos lleva a seguir en esta rueda continua y permanente. Y claro, con tanto estrés, con tanto culto a la velocidad, con tanto miedo, con tanta mentira existencial, pues finalmente nuestra vida, la de cada uno, y la vida colectiva se convierte en superficial, en evanescente, ¿no? Lo que ese gran sabio contemporáneo, que murió no hace mucho, no, desencarnó no hace muchos años, que entre otras muchas cosas fue premio Príncipe de Asturias, me refiero al gran sociólogo polaco Zygmunt Bauman, él hablaba de la sociedad líquida, una sociedad que no tiene cimientos, que no tiene fundamentos, que es superficial, que es evanescente, que no tiene de verdad unos soportes serios y por tanto, si eso no se tiene, la felicidad se convierte en un imposible. Todo lo que dices y una gran verdad, porque yo he escuchado una expresión que me parece tan fría y fuerte, que es relaciones de usar y tirar. Fíjate tú qué fuerte esa expresión
relaciones de usar y tirar, pero ¿qué es eso de usar y tirar? Lo he escuchado en algunas personas. Ah, bueno, pues claro, yo voy por aquí, conozco a uno, bueno, pues como ya no me satisface, como si fuera esto una lavadora, como si fuera esto un cacharro, pues lo dejo y voy a buscar otra persona y así constantemente. Hablo ahora desde el punto de vista del conocimiento de las parejas, ¿no? O ese primer inicio, ese primer contacto de vamos a iniciar una relación de pareja, vamos a conocernos, no, eso no existe, relaciones de usar y tirar. ¿Qué nos está pasando? O sea, ¿por qué estamos llegando a esos extremos prácticamente como si fuéramos robots? Como si fuéramos, no sabría ni cómo describirlo, y el daño que puede hacer eso a las personas porque no, como dices tú, no están desde la autenticidad, no están desde la autenticidad, desde ese conocerte y formar una relación bonita, profunda. No, no lo hay. No sé tú qué opinas de esto que te acabo de decir, de ese enfriamiento y actuar como robots en las relaciones de las personas cuando se conocen unas a otras. Mira, hace muchos años, Euri, de esto, con ocasión de una estancia que tuve larga en California, en la Universidad de Berkeley, ya en aquellos momentos, algunos estudiosos en el contexto anglosajón hablaban de relaciones handkerchief. Handkerchief es una palabra inglesa que significa pañuelo, ¿no? Un pañuelo. Traducido a la actualidad diríamos clines, ¿no? Los famosos pañuelos estos de papel, ¿no? Ese usar y tirar, usar a las personas como si fueran clines. Oye, ahora me vienes bien, te uso, pero ya cuando me has dejado de servir, te tiro y asunto solucionado. Cuando ahondamos en esta práctica de usar y tirar, en esta práctica de clines, no es difícil que nos demos cuenta que eso se debe ya no solamente a la inmadurez de la persona, sino que se debe a una especie de reconocimiento, no patente, pero sí latente, que está haciendo la persona de su propia superficialidad. Hemos compartido que como no nos conocemos a nosotros mismos, no hay realmente unos fundamentos, todo se convierte en evanescente, todo se convierte en superficial, pero claro, es que esa superficialidad te está afectando a ti mismo, a ti misma. Tú mismo te estás convirtiendo en una persona superficial y evanescente. Con lo cual, cuando tú, que aunque no lo reconozcas abiertamente, hay como un sentimiento interior, ahí, de tu superficialidad, tu evanescencia, tus carencias de fundamento, por decirlo de algún modo, cuando te acercas a una persona, irremediablemente te vas a acercar y te vas a alejar para acercarte a otra y volverte a alejar. ¿Por qué? Porque hay algo en tu interior que tiene miedo a algo más duradero, porque es que no tienes nada que aportar. Es decir, A se acerca a B, pero no debe estar cerca de B mucho tiempo, porque es que no tiene mucho que aportarle a B. Y antes de que B te deje a ti o tú dejes a B, porque también la otra persona se acerca a ti, simple y llanamente porque tomas conciencia de que esa persona no tiene, como decimos por aquí, chicha, no tiene contenido real, es todo pura apariencia, es todo pura superficialidad, pues antes de que alguien, entre comillas, me ponga esto en evidencia, pues me aparto y busco otra persona. Y antes de que esta persona me ponga en evidencia, me vuelvo a apartar. Entonces convierto mi vida en una especie de tira y afloja de acercamiento, alejamiento, acercamiento a otro, alejamiento, todo en un contexto de superficialidad y por un temor interior, por una especie de conocimiento intuitivo de que es que realmente yo no tengo mucho que aportar, que en cuanto que me acerco a una persona y paso ya más tiempo con esa persona, mis carencias de todo tipo y fundamentalmente mis carencias de madurez en el sentido pleno de la palabra, pues se pone en evidencia cada vez más. Y antes de que eso se produzca, pues se produce el alejamiento. Así que en este fenómeno de usar y tirar, influyen muchas cosas, es indudable, porque también todo el tema tan trepidante, todo es como muy, entre comillas, cambiante, menos nosotros mismos que interiormente no nos transformamos, todo lo de afuera está en permanente cambio, todo eso influye sin ningún tipo de duda, pero hay un elemento que algunos psicólogos han estudiado con profundidad,
de que, claro, como tú tienes un sentimiento no patente, pero sí latente de tus carencias, no puedes buscar relaciones más hondas con otras personas porque quedarían en evidencia precisamente tus carencias. Y a partir de ahí lo que prefieres es estar en esta relación de goma, cambiando el sujeto de uno en otro continuamente. Sí, efectivamente. Hay un sufrimiento interno, hay un miedo interno, hay algo no resuelto. Y hay una palabra clave que yo veo a través de mis clientes, las personas que vienen conmigo, que es un problema con los apegos. Tú hablabas antes de las carencias. Y ahí vamos a ir un poquito a ese punto, ¿no? Las carencias originarias, ¿no? El origen de la raíz de esa carencia, de ese miedo, es algo no resuelto en la parte más, diríamos, de su historia en la infancia, que no se resolvió durante, y ahí vamos a entrar un poco en el tema de las familias, ¿no? Las relaciones familiares, porque yo lo veo, muchas situaciones que suceden en la actualidad a personas, tanto en parejas o personas que están solas, que no encuentran pareja en este momento, es porque hay algo que no se resolvió adecuadamente, están llevándolo consigo, es como una mochila que llevan y luego proyectan esa situación no resuelta, esa carencia, esos miedos en relaciones. ¿Qué pasa en las familias? ¿Qué ocurre en esa primera etapa, ¿no? En el que el niño, la niña empieza a formarse y empieza a formar sus propios afectos, ¿no? Como decimos en psicología, con las figuras parentales, la mamá, el papá, los hermanos. Lo que hemos compartido hasta ahora, Euri, desde el punto de vista de, por así decir, la labor que hacer con nosotros mismos, atenditivi, conócete a ti mismo, ámate a ti mismo para poder amar al prójimo, todo eso desde un punto de vista, vamos a llamarle, de madurez espiritual, de desarrollo y de crecimiento personal. Y lo que después hemos venido hablando acerca de todas esas carencias, que finalmente en las relaciones personales da lugar al usar y a tirar, todo esto tiene que ver con nuestra vida de adulto, con nuestra vida de adulto. Y ciertamente un ser humano que en su vida de adulto se cultive, ¿eh? Entendiendo por cultivar lo que en sí es cultivar el cultivo del alma, es decir, el que cultive su ser interior, el que cultive el reconocimiento, el recuerdo y la presencia de lo que es, experiencias previas se van, utilizo el término entre comillas, se van sanando. Es decir, que determinadas experiencias, heridas emocionales, mentales, que haya habido en tu vida, cuando una persona se encamina por el proceso de transformación, lo que los antiguos llamaban labor into, el laberinto, no metafóricamente el laberinto, el trabajo interior, una persona que madura, adulta, inicia un proceso de madurez, todo ese tipo de carencias se van disolviendo, van desapareciendo. Pero claro, si el adulto no inicia ese camino, esas carencias no se disuelven. Y parcialmente esas carencias vienen de que tú no haces una labor de transformación interior y también vienen, como si fuera la cola del cometa, vienen una serie de experiencias que se han ido concadenando y que tú, desde tu madurez, como no las has alcanzado, podrías haber diluido, pero no las has diluido porque no has madurado y siguen estando presentes, que como muy bien indicas tú, vienen en muchos casos, esa cola del cometa se extiende a la adolescencia y a la infancia. Y la adolescencia y la infancia son momentos importantes, donde efectivamente se pueden generar rayones en nuestro mundo emocional y mental que como de adultos no maduremos, van a seguir ahí permanentemente, porque en la infancia se configura fundamentalmente el mundo emocional del niño y de la niña. El niño y la niña nace con su cuerpo físico, ese cuerpo físico tiene adherido un componente energético, pero el mundo emocional lo va creando a lo largo de los primeros años de vida. Y posteriormente, ya entre la infancia y la adolescencia, se va configurando el mundo mental. Con lo que vivencias y experiencias de infancia y adolescencia quedan como más marcadas
en lo emocional especialmente y también en lo mental, como consecuencia de que esas experiencias tienen lugar cuando lo emocional y lo mental se están conformando, cuando todavía, por así decir, están como blanditos, ¿no? Con lo cual el impacto, la mella que puede hacer una experiencia en lo emocional y en lo mental es más significativo. Repito que si de adultos maduramos, nos autotransformamos, eso evidentemente se va diluyendo. Pero claro, si no maduramos, eso está ahí, porque ha quedado como mella en nuestro mundo emocional y mental. Y claro, es muy importante que lo tengamos en cuenta desde el punto de vista de la familia. Es decir, el amor, o el teórico amor que podemos tener hacia hijos, también hacia nietos, pero fundamentalmente aquí tenemos que hablar de la relación padre-madre con los hijos, porque es la más directa y la que más afecta, por así decir, al mundo emocional y mental que se está conformando en el niño, en la niña y en el adolescente. Esa relación con los padres deben estar muy atentos a, fundamentalmente, yo creo que son las expresiones clave, transmitir siempre amor, siempre amor. Y el amor es la base de la confianza. Transmitir al chico o a la chica confianza. El amor, desde luego, es la clave fundamental. Y el amor tiene algo que ver también con el reconocimiento de nuestro verdadero ser. Vamos a ver, aquel padre o madre que se empeña en que su hijo sea lo que él quiere que sea, está haciéndole un flaco favor a ese niño, a esa niña. Tu hijo, tu hija, biológicamente es tu hijo o tu hija, pero la biología es la apariencia, es la parte externa. Internamente es un alma encarnada. Y ese alma encarnada ha encarnado con un propósito de vida. Las almas no encarnan aquí por casualidad ni por divertimento. Es lo que los orientales llaman un dharma con D, ¿no? Un propósito de vida. Y tú como padre o como madre tienes que ser sensible a la presencia en tu hijo o en tu hija de un alma con un propósito de vida. Con lo que desde el amor, la principal responsabilidad de los padres es colaborar con el niño o la niña para que sean lo que son, para que sean lo que son, es decir, para que puedan crecer y puedan irse configurando para que su dharma, para que sus dones y talentos, por ejemplo, es decir, sus capacidades y cualidades innatas, se puedan plasmar. Este es, por ejemplo, el significado profundo del término educación, que viene del latín, de la raíz educo, que significa precisamente colaborar, apoyar al niño o a la niña para que sus cualidades las saque a flote, para que plasme lo mejor de sí mismo, y lo mejor de uno mismo son esas capacidades, esas cualidades con las que ya venimos y que cada uno tenemos las nuestras y que se suelen llamar dones y talentos. Entonces, ese amor y esa conciencia nos debería llevar a colaborar con nuestro hijo, no para intentar llevarlo por nuestro camino, sino para percibir cuáles son sus cualidades, cuáles son sus capacidades, por dónde va orientado íntimamente ese niño, esa niña, y colaborar para ello. Eso haría que la configuración del mundo emocional y mental del chico y la chica pues no tuviera rayones, por así decir. En cambio, el padre, la madre, la familia, ¿no? Que quiere imponerse a los chicos y a las chicas para que vayan por el camino que la familia, eso origina un montón de roces, y lo que origina, voy a la otra palabra, es también una falta de confianza. Es decir, el chico o la chica no cultiva la confianza, no cultiva la autoestima, le falta reconocimiento. El papá y la mamá están muy atentos, entre comillas, a muchas cosas superficiales y no prestan atención de verdad a lo fundamental. Y desde ese amor que teóricamente se tiene, realmente hay tanto culto a la velocidad y hay tanto estrés que ese amor queda como diluido, y finalmente el niño y la niña van creciendo en un contexto de falta de reconocimiento. Muchas actividades escolares, muchas actividades extraescolares, mucho andar de aquí para allá, pero no hay una especie de conversación, una especie de reconocimiento del padre o de la madre, que ante cosas que para los adultos son tontas, pero que para los niños son muy importantes, el decirle, oye,
qué bien lo has hecho, lo que me ha gustado esto que acabas de hacer. Yo qué sé, por ponerte un ejemplo muy tonto, un trabajo manual, ¿no? De lo más tontón que puede hacer un niño o una niña a una tierna edad, ¿no? Evidentemente no está haciendo una catedral gótica, ¿no? Está haciendo un trabajo manual propio de un niño o una niña. Pero el papá y la mamá tienen que valorarlo como si fuera una catedral gótica, es decir, tienen que poner en valor al chico, a la chica que está creciendo, que está empezando a crear, tienen que poner en valor esa creatividad. Y si eso no lo hacemos, vamos generando, hombre, si pasa una vez, no tanto, pero claro, cuando esto se repite, ¿qué vamos generando en el niño, en la niña y finalmente en el adolescente? Una falta de autoestima, una falta de confianza en uno mismo, una falta de reconocimiento. Y a partir de ahí, cuando nos convertimos en adultos, ¿qué sucede? Que vamos por la vida con esa mella, con esa huella emocional y mental en nosotros. Y sin darnos ni siquiera cuenta, nos relacionamos con los demás, además de toda la superficialidad, la evanescencia, la experiencia clínica, ¿no?, que hemos comentado. Además de todo eso, vamos por la vida buscando reconocimiento. Vamos por la vida como pedigüeños del reconocimiento. Y eso hace que hacemos cosas, pero como los otros no nos digan que está bien, hay algo en nosotros que está mal. Es decir, no tenemos la confianza en nosotros para decir, oye, esto lo he hecho porque creo que hay que hacerlo así, lo he hecho lo mejor que he podido, oye, y a partir de ahí, lo que piensen los demás, pues la verdad es que no me importa, porque los demás es algo tan heterogéneo que siempre habrá gente que le guste, gente que no le guste, en fin, porque cada cual tiene sus criterios, sus opiniones, pero tú tienes que tener los fundamentos, tienes que tener un pilar sólido, que eso es lo que da la confianza y la autoestima para no ir por la vida buscando reconocimiento como un pedigüeño de que los demás te reconozcan. Porque eso además, Eury está como soterrado, subyacente en muchos de los apegos. Porque Sí. claro, cuando te falta reconocimiento, cuando te falta confianza, la relación que puedes tener con el otro, dure más o dure menos, es una relación en donde tú estás en una situación de debilidad. Y claro, si tú te relacionas con el otro en una situación de debilidad, no justifico con ello al otro que abusa de ti, pero claro, si tú te relacionas con el otro en una situación de debilidad, al que el otro, a poco que su ego esté ahí moviéndose, pues se meta en ti y abuse de ti en el sentido amplio de la expresión abuso. Entonces, claro, esos apegos afectivos, por ejemplo, emocionales, tienen mucho que ver con que la persona que los padece, eso, insisto, no justifica al que abusa, ni bajo ningún concepto, pero sí hay que tener en cuenta que a veces nosotros mismos generamos un contexto, pero que se debe a una debilidad, se debe a una situación nuestra de pedigüeños, ¿no?, que genera unos apegos afectivos que si tuviéramos una madurez, si tuviéramos, aunque haya pasado en la infancia lo que sea, si maduráramos en nuestra época de adulto, ese tipo de cosas se diluirían y nuestras relaciones cambiarían por completo. Totalmente, totalmente contigo. Y eso me recuerda ahora un libro que leí hace muchos años y que vi luego una película que se llama Las Nueve Revelaciones. Y habla justamente lo que tú estás comentando, esas relaciones de poder, de debilidad, de victimismo, de robo incluso de energía, ¿no? Si tú estás en una relación familiar de hijos, padre, pareja tal, y hay como un robo de energía, baja tu nivel vibratorio por el tipo de comunicación, el tipo de relación que estás teniendo. Y esa película y ese libro es muy interesante porque hablan de precisamente esto que comentábamos. Me ha encantado cómo lo has explicado. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sobre todo, yo también le llamo apegos tóxicos, ¿no? ¿Cómo te estás relacionando con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, con tus hijos? ¿De qué manera, no? ¿De qué manera? Y tiene que ver totalmente con lo que comentabas, ¿no? ¿Qué hay ahí y qué pilares ocupan los padres, ¿no? La familia, ¿no? En esa nutrición afectiva consciente hacia los hijos. Y qué bueno que has comentado, me parece estupendo, sobre todo para los que nos están escuchando, el transmitir a esos papás y esas mamás
dar amor, pero un amor consciente, maduro, respetuosos, y como tú decías, ¿no? Que esos dones y talentos ellos puedan expresarlos, no encasillarlos, no encarcelarlos, no llevarlos a esas creencias limitantes que muchas veces debes hacer esto, no, dejarles ser libres. Y como dices tú, no son almas que vienen a vivir una experiencia humana. Y si eres mamá y papá o vas a hacerlo, nos estás escuchando, toma nota, reflexiónalo muy bien, que es muy importante de cara al desarrollo, de la construcción de una familia. Muy bien, importante también tema, el que te voy a preguntar ahora, que vamos relacionado con la superficialidad, pero vamos un poquito más hacia afuera, hacia la sociedad, que es las tecnologías. Llegan los móviles inteligentes de ahora, que son los smartphones, y vemos un cambio también a nivel social, ¿no? Y eso está afectando también. Yo lo he percibido cuando he estado en un restaurante o he estado dándome un paseo con mi pareja y veo cómo personas están totalmente abducidas. Es una hipnosis, como una hipnosis colectiva, fijados a un móvil, a una tecnología. Ahora va a venir la IA también, de eso podemos hablar, pero vamos a focalizarnos en qué está pasando, hablando de superficialidad, ¿no? También el estar abducidos, hipnotizados por una pantalla. ¿Cómo está afectando esto, Emilio, según tu punto de vista, a las relaciones? Ciertamente, cuando no hemos madurado, las influencias externas se hacen especialmente influyentes, valga la redundancia. Y las tecnologías, sin ningún tipo de duda, per se, son magníficas. Es decir, por ejemplo, gracias a las tecnologías, tú y yo estamos manteniendo este encuentro online y gracias a las tecnologías, este encuentro va a ser visualizado por muchas miles de personas. Es un granito de arena, es un modestísimo ejemplo de cómo las tecnologías nos pueden prestar y de hecho nos prestan un servicio. Pero claro, a partir de ahí viene la gran verdad. La gran verdad es que las tecnologías van a servirte más o menos y van a impactar en tu vida dependiendo de ti. Y claro, si no tenemos unos fundamentos, si no tenemos una madurez desde el punto de vista personal y desde el punto de vista espiritual, el riesgo que tenemos es que los vientos de la tecnología, en lugar de ser vientos a favor que ayuden a nuestro barco a seguir su travesía, lo que hace ese viento es atraerte, meterte en una especie de vorágine y terminas metido en un huracán, en unas arenas movedizas. Arenas movedizas que se pueden plasmar gráficamente en lo que antes decíamos, siempre mirando hacia afuera, no hay una mirada interior y claro, con las tecnologías te falta madurez, ahora ese mirar hacia afuera se multiplica exponencialmente. Es lo que se llama la abducción de la pantalla, abducidos a la pantalla. Y hay que ser conscientes de que esta especie de fuerza de la gravedad con la que la tecnología nos atrae, podemos ponerla en su sitio desde nuestra madurez. Pero ciertamente, si no tomamos conciencia y no maduramos consciencialmente, a la vista está el riesgo de que eso te chupe es enorme. Y eso además lo podemos experimentar cada uno de nosotros. Personalmente, Eury, no percibo que yo esté enganchado a las tecnologías, esté enganchado a la pantalla y esté enganchado al móvil. Pero, por ejemplo, cuando estoy en un transporte público o cuando estoy haciendo un viaje en tren, ¿no? Bueno, pues el estar sentado en tu sitio, el estar observando lo que te rodea, no para enjuiciar, sino porque es el mundo que te rodea y lo estás mirando, lo estás observando. Si hay una ventanilla y no vas por soterrado y estás viendo el exterior, pues el paisaje, las calles por donde va circulando, por ejemplo, ese transporte público, ¿no? Es la forma, por así decir, yo diría que humana de hacerlo. Pero ¿qué sucede? Que hay algo que te está como pidiendo que saques el móvil. Y yo eso reconozco que sin estar enganchado, creo, me pasa. ¿Qué ocurre? Que no le hago caso. Es decir, que digo, ni hablar, ni hablar.
Claro, también hay una influencia externa, porque los pasajeros que van contigo, en un tanto por ciento muy alto, precisamente están mirando la pantalla en lugar de estar mirando el entorno vital que se está desenvolviendo delante tuya en ese momento. Entonces, esa experiencia personal me sirve para confirmar lo que por otra parte creo que todos sabemos, y es que las tecnologías chupan mucho, absorben mucho la atención, y tenemos que tener una conciencia y una madurez para darle la vuelta. No, no, aquí el que mando soy yo. Y tú vienes a mi vida cuando yo te necesito, no al revés. Y claro, como decía mi buen amigo José Tarragó, explicándome otra cosa, no es lo mismo entrar en un bar a tomar una cerveza que la cerveza te tome a ti. Eso es muy distinto. Entonces, claro, no es lo mismo tú tomar la tecnología, es decir, la tecnología a tu servicio, que el que la tecnología te tome a ti, que finalmente te termine chupando. Esto es lo que está ocurriendo con una repercusión inmensa a nivel de mucha gente y a nivel social. Los efectos que eso tiene cada vez son más conocidos. Desde el punto de vista, por ejemplo, de esas edades más tempranas, de niños, de adolescentes, de jóvenes, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que el cociente intelectual, en los estudios históricos, en los países donde hay más bagaje, ¿no?, de este tipo de estudios históricos, el cociente intelectual de los jóvenes en edades escolares, de instituto, de universidad, ha ido subiendo. Desde la Segunda Guerra Mundial hay estudios fundamentalmente en los países nórdicos europeos donde el cociente intelectual ha ido subiendo. A partir del año 2010 se estanca, y desde el año 2012-2015 han saltado las alarmas porque está decreciendo. Un proceso de, hombre, no era así, no era una cosa, pero era un proceso de crecimiento lento, pero de crecimiento. Ha habido un estancamiento y ahora hay una caída. Y las personas que entienden de esto, ¿qué es lo que dicen? Bueno, en sentido estricto, obviamente, no es que nuestros jóvenes, nuestros chicos y chicas sean más tontos que los de antes. No, esa no es la conclusión. La conclusión es que han perdido parte de su capacidad de concentración. Y Sí, claro, al perder capacidad de concentración, eso afecta al cociente intelectual. No es que sean más tontos o más listos, no. El problema es que han perdido capacidad de concentración. Pregunta, ¿por qué masivamente los chicos y chicas pierden capacidad de concentración? Por el influjo de las tecnologías. Porque las tecnologías nos están acostumbrando a un permanente, entre un mensaje, entre una cosa, y vas pasando de una en otra sin ningún tipo de pararte un poquito. Yo eso lo comento con amigos y con amigas con el mayor cariño. No me enviéis, por favor, un mensaje de cualquier aplicación de mensajería porque a ti te haya llegado y así a bote pronto lo reenvía. Por favor, exclúyeme de esa práctica. Yo estaré encantado de que tú compartas conmigo un mensaje que a ti te ha llegado y que tú te has parado en el mensaje, lo has leído, has constatado que no se trata, como tantas veces pasa, de algo falso, sino que es algo verdadero y que además tiene una enjundia. Entonces te estaré enormemente agradecido de que me lo envíes. Pero por favor, evita el meterme a mí en los reenvíos esto, cualquier cosa que te haya, venga. Entonces, claro, estamos continuamente, un mensaje, otro mensaje, esto por aquí, esto por allá. Nuestra capacidad de concentración, sin que nos demos cuenta, la vamos perdiendo. La capacidad de concentración afecta al cociente intelectual. Es decir, las tecnologías que son o deberían ser un apoyo a nuestro proceso de creatividad, un apoyo a nuestro proceso de madurez. Esas tecnologías que ponen a tu alcance la biblioteca universal de todas las aportaciones que han hecho los grandes sabios y sabias. Es simplemente darle un botoncito y ya puedes acceder, muchas veces en formato PDF, ¿no?, a textos de hace muchísimo tiempo que te puedan interesar. Esto que es una auténtica maravilla, tener todo eso a tu disposición. Sin embargo, como no somos capaces de utilizarlo así, porque nos falta esa conciencia y esa madurez a la que venimos haciendo referencia, pues se convierte en todo lo contrario. Distracción, entretenimiento lelo, no hay, la cultura se desvanece como cultivo del alma, todo se convierte en entretenimiento y distracción,
y nuestra capacidad cognitiva se va mermando. Eso, sin menoscabo, y creo que también, y termino, Eury, pero creo que es importante también resaltarlo, de que, ojo, porque muchas de las cosas que se mueven en las redes sociales tienen una repercusión en nosotros desde el punto de vista de la manipulación emocional. Es Sí. decir, hay muchas personas que envían y reenvían mensajes, a veces inconscientemente, pero sin mala intención, ¿vale? Pero después hay foros y plataformas, en muchos casos en manos de grandes corporaciones, que distribuyen una enorme cantidad de desinformación y de contrainformación con el objetivo claro de manipularnos emocionalmente. Y esa manipulación emocional se da cuando nos rompen nuestro equilibrio, nos rompen nuestra armonía o intentan romper ese equilibrio y esa armonía, con lo que la pérdida de capacidad cognitiva ligada a la falta de concentración y los impactos que ante nuestra falta de madurez puede tener todo ese mundo en nuestro aspecto emocional y mental, creo que esto tenemos que tenerlo muy presente, no para dejar de utilizar las tecnologías, sino para usarla con responsabilidad, para usarla con discernimiento, para usarla con sentido común. Totalmente, Emilio, qué gran verdad y totalmente con lo que dices, con conciencia, con coherencia, con respetándonos a nosotros mismos, como decías tú, ¿no? Poniéndole límites, ¿no? Yo desde a las personas que conozco, ¿no? Y que trato, ¿no? Poniendo límites, di un no sin sentirte culpable, un no consciente en el sentido oye, espacio para ti, espacio para cultivarte, introspección, para meditar, dejar el móvil a un lado, apagado, un avión, lo que quieras. Y yo te digo una cosa, yo muchas veces cuando voy por la calle, yo lo tengo el móvil totalmente apagado y es cuando llego a casa que me pongo a ver, pero no cuando voy por ahí. Quiero tener todas mis capacidades en lo que estoy haciendo, trabajando en la calle y tal, porque si no es una locura. Y como muy bien dices, higiene, tenemos que hacer una higiene mental y sobre todo ese cuidado de no caer en el control, porque no, es un control. Y ojo, lo que dices tú, las grandes corporaciones lo saben, lo saben, que es una manera de atraernos y de manipular también a las personas. Pero bueno, la parte positiva que hay que reconocer es lo que dijiste tú al principio, ¿no? El interactuar con personas del mundo que nunca has conocido, personas de otros países, el contactar con familia de fuera, si las tienes fuera, hacer amistades y luego reencontrarse y verse personalmente. Esa es la parte bonita y provechosa, como dices tú, ¿no? Con conciencia y la tecnología a nuestro servicio, no nosotros al servicio de ella. ¿Y cómo hacerlo? Con amor a ti mismo y a ti misma, y luego siendo consciente también de que también a las personas que te rodean hay que decirle, este es mi espacio, ahora yo voy a comer, dejo el móvil, ya hablaremos, pero yo estoy comiendo. O sea, uno mismo se tiene que respetar, ¿no? Y en ese sentido. ¿Qué recomendaciones podemos dar para construir relaciones desde el conductor, no desde el coche? ¿Vale? Vamos a empezar por ahí y luego ya vamos avanzando en otras preguntas, pero vamos a empezar por ahí. Ciertamente, ese coche que es nuestro pequeño yo físico, emocional y mental, y la personalidad a ello asociada, y ese conductor que es nuestra esencia imperecedera que encarna en el coche para vivenciar la experiencia humana, desde una perspectiva de conciencia, desde una perspectiva de madurez, desde una perspectiva espiritual, se resume muy fácilmente. Aparte de todo lo que hemos compartido hacia adentro para poner en valor al conductor, las relaciones hacia afuera tienen que estar bajo el mando consciente del conductor. De hecho, toda la vida debe estar bajo el mando consciente del conductor, porque si el conductor lo tenemos olvidado, si el conductor está como adormilado, pues ¿qué sucede? Que el coche va por la vida sin mando consciente, con lo que se convierte en un coche loco, que va continuamente dándose porrazos, lo cual finalmente origina sufrimiento, origina dolor,
origina tristeza, origina ofuscación y frustración. Con lo que vamos a compartir sobre esas relaciones personales tienen como telón de fondo la necesidad que abarca todo en nuestra vida de que nuestro movimiento por la vida, como coche, el Emilio de turno, que anda de un lado para otro, esté bajo el mando consciente del conductor y no sea un coche loco. Por tanto, relacionémonos con los otros desde el mando consciente del coche. Eso significa, ya lo hemos hablado, no lo vamos a repetir, pon en valor tu conductor. Pon en valor, amándote a ti mismo, pon en valor lo que realmente eres. Y ahora tenemos que añadirle, no olvides y pon en valor que la persona o las personas con las que te relacionas son también conductores en coche. Es decir, son almas, dimensiones álmicos y espirituales, encarnadas en una personalidad, encarnada en un coche. Por favor, eso no lo olvides. Lo decíamos antes con relación a los papás, ¿verdad? No Sí. olvides que tu hijo es más que tu hijo y que tu hijo es más que lo que genética, biológicamente tú estás viendo, que ahí hay un alma encarnada. Pues bien, esto lo tenemos que aplicar al mundo en el que nos movemos. Las personas con las que nos relacionamos, todas ellas tienen esa dimensión trascendente, todas ellas tienen esa esencia. Y cuando el mando consciente, el conductor, va apareciendo en nuestra vida, esto es el punto uno y fundamental, pero cuando esto va, aunque sea modestamente, va apareciendo en nuestra vida, desde el punto de vista de nuestras relaciones con los otros, es fundamental el que intentemos relacionarnos poniendo precisamente nuestro punto de mirada, poniendo precisamente nuestra atención en el conductor de la otra persona. Esto es lo que da lugar a lo que se ha denominado históricamente como relaciones álmicas, relaciones, interacciones álmicas. Yo soy un alma encarnada y tú también. Aquí podemos estar relacionándonos entre Emilio, Euri y Emilio. Pero lo cierto es que Euri y Emilio son pasajeros, son coches que hoy están y después no estarán. Y sin embargo, tanto en Euri como Emilio hay algo que es y que cuando esta envoltura deje de estar, seguirá siendo. Lo sensato es que la relación entre nosotros se establezca entre los conductores, no entre los coches, que es algo puramente permanente y efímero. Y desde luego, ¿esto cómo se plasma? Esto se plasma en la manera de relacionarnos, que tú lo has apuntado sobre todo, respeto, empatía, compasión, capacidad de ponerte en el lugar del otro, el admitir, por favor, que las personas, cada una, piensen y tengan un criterio, que no todos, afortunadamente, tenemos que ver las cosas de la misma manera, el comprender desde tu conductor que el que otra persona que también es un conductor, esa otra persona tenga una opinión B sobre lo que tú piensas que es A, eso no te está atacando a ti, sino que eso es una oportunidad de crecimiento mutuo, porque yo pienso que es A, tú piensas que es B, vamos a suponer que aquí en nuestro diálogo no ha sido así, pero que en nuestro diálogo algo que tú hubieras compartido o algo que yo hubiera compartido, el otro no hubiera estado de acuerdo. Bueno, pues se plantea, mira Emilio, esto que has comentado, yo esto no lo veo así, yo lo veo de esta manera, ¿no? Yo he dicho A y tú dices B. Oye, eso nos está enriqueciendo. Yo te agradezco a ti que si tú las cosas no las ves como yo, tú digas, mire, mire, yo esto creo que no es así, que es así. Y eso a mí no me tiene que molestar ni enfadar, porque eso es lo que le pasa al coche, al ego, ¿verdad? Solo que se enfada, que se Sí. enoja. No, al conductor lo agradece porque es una forma de enriquecernos, ¿verdad? Entonces, lo que todos los seres humanos en nuestro mundo de relaciones, imagínate la transformación que habría con una pauta tan sencilla como entender que si alguien comparte tu criterio, magnífico. Y si no lo comparte, magnífico también, porque es una oportunidad de crecimiento. Esto tiene que ver con no ir por el mundo. Antes hablábamos de un estilo de vida, un ritmo de vida basada en el estrés, en el culto a la velocidad. Claro, también ese culto a la velocidad y ese estrés
va unida a una especie de competencia. Estamos compitiendo permanentemente como si fuéramos con una espada en la mano, Sí. intentando llevar razón, discutiendo con aquel que no comparte las cosas que nosotros decimos, pero discutir en el sentido eso de imposición, de intentar dominar, de enfado. Uf, que el galimatías es inmenso. Entonces, cuando hablamos de la relación alma-alma, conductor-conductor, conductor-a-conductor, no estamos hablando de cosas genéricas, estamos hablando de cosas muy concretas de nuestro día a día y esas relaciones son fundamentales. Y podemos dar un paso más, porque podríamos decir que esto que acabo de compartir son botones de muestra de cosas muy cotidianas, pero hay que avanzar un poquito más, hay que ahondar un poquito más, porque desde hace mucho tiempo los sabios y sabias nos han hablado de estas relaciones álmicas y nos han dicho que además de la cantidad de gente con la que relacionamos, que debemos hacerlo de conductor a conductor con las pautas que acabamos de compartir, además de eso, nos vamos a encontrar de mano de la vida, no es algo que nos tengamos que obsesionar ni que tengamos que ir por ahí buscando como locos, aparecen cuando corresponden a lo largo de la vida personas con las que sentimos una afinidad álmica. Ya no se trata solamente de conductor-conductor, yo tengo mi dimensión álmica espiritual, tú la tuya, no. Es que además percibimos que hay un algo, hay una sintonía vibracional, porque cada dimensión álmico-espiritual, según su estado de consciencia, según su proceso evolutivo, tiene una frecuencia vibratoria. Y a veces nos encontramos con personas que sentimos esa sintonía vibracional. Esto es lo que en esa Grecia clásica a la que hacíamos referencia con el conócete a ti mismo, más concretamente en la escuela pitagórica, hace 2500 años, se le llamó, traducido al castellano, como amistad. Pero claro, qué distinta esa amistad de la que se nos hablaba y sobre la que se nos enseñaba y deberíamos tener presente hoy de la amistad de la que hablamos ahora. Vamos a ver, la amistad no es llevarte bien con alguien para irte a tomar unas cervezas, unas tapas o hacer un viaje. No, la amistad es la afinidad álmica, el percibir que hay una conexión profunda con esa otra persona y que no las hay con otras, pero sí la hay con esa o con esas otras personas, lo cual no significa que las otras sean malas, no. Lo que sí es darte cuenta de que hay una o distintas personas con la que hay esa especial conexión, que insisto, se puede hoy, en el año 2024, podemos hablar, definirlo como una sintonía vibracional. Porque claro, esto en primer lugar, Eury, no tiene que ver con las relaciones físico-sexuales. No estamos hablando de una atracción sexual. Oye, puede ser que dos personas que tengan atracción álmica, tengan esa afinidad álmica, además aparezca la relación física, pero no forma parte del paquete. Puede ser que sí, pero lo más probable es que no, porque la afinidad álmica es otra cosa. La afinidad álmica, sobre todo y fundamentalmente, es la percepción de que esa persona tiene esa vibración semejante a la tuya y a partir de ahí lo que es un regalo maravilloso, que como hay una percepción álmica, una vibración álmica similar, sois de un gran apoyo en el camino de cada cual. Yo percibo que esta persona con la que yo siento que tengo una afinidad álmica, esa persona puede colaborar estrechamente conmigo en mi camino, porque el camino es mío y el suyo es suyo, pero podemos abrir líneas de colaboración, líneas de apoyo, podemos incluso poner en marcha actividades conjuntas, que a lo mejor yo solo no puedo y ella sola no puede, pero los dos juntos pues sí podemos acometer, y a lo mejor si hay otras personas con afinidad álmica, pues más todavía, ¿no? Para mí esto queda muy bien reflejado en lo que es el sello templario por antonomasia. El sello templario, no me refiero ya a la cruz patada, no, al sello templario. El sello templario es un caballo con dos monjes templarios, con dos monjes guerreros templarios. Dos. ¿Por qué dos? Porque ciertamente lo mejor que te puede pasar en la vida es encontrar personas
que vayan contigo montadas en el mismo caballo, entendiendo en el mismo caballo, evidentemente, una metáfora de que hay un compartir de cosas profundas, y entonces hay un apoyo mutuo en la cabalgadura, ¿no? Es un apoyo mutuo en el camino que tenemos que recorrer. Entonces, claro, cuando vamos recapacitando sobre esto, primero cuando nos damos cuenta de que esto existe, y nos damos cuenta cuando empezamos a poner en valor lo que es nuestra esencia, empezamos a no perder nunca la atención de que las otras personas también tienen esas almas encarnadas, y a partir de ahí iremos dándonos cuenta de esa sintonía o no, y si no, pues no pasa nada, pero muchas veces, o en varias ocasiones a lo largo de nuestra vida, con una o con distintas personas, el que sí existe esa conexión, esa afinidad álmica. Y es precioso, Eury, cuando tú Sí. te das cuenta que tú puedes hacer, no tienes por qué ir toda tu vida, lo mismo es un trecho del camino, pero cuando puedes hacer un trecho de un camino en el mismo caballo que otra persona o que otras personas, eso evidentemente es un apoyo a nuestro caminar, es un apoyo a nuestros proyectos conscientes, etcétera, etcétera. Es una auténtica maravilla. Y ya te digo, el término amistad, ¿no? En el sentido filosófico de afinidad álmica, lo deberíamos recuperar en el momento actual. También algo que he escuchado mucho en tus vídeos es que tenemos una familia de ADN, una familia biológica. Nacemos de nuestros padres, tenemos nuestros abuelos, tíos, hermanos, etcétera. Pero podemos construir a lo largo de la vida, como muy bien decías, a través de esa afinidad álmica, podemos construir otra familia o una afinidad álmica de varias almas, y como dices tú, un trayecto de la vida o toda la vida, un trayecto, ir acompañadas de esa afinidad álmica que, como dices, es hermosa, que es hermosa desde el punto de vista, desde la alegría, desde la ternura, desde el respeto, desde la compasión, que te acompaño no solamente en los buenos momentos, sino que estoy ahí en los momentos más difíciles, en esas noches oscuras que hablábamos en el primer vídeo, ¿no? Del alma. Y es como si tuvieras unos hermanos y una familia álmica o con afinidad álmica que lo sientes incluso como algo que trasciende. Es totalmente espiritual y, como dices, hermoso. Y me recuerda mucho cuando hablabas de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, que fueron y son grandes amigos, y todo lo que hicieron juntos. Entonces, te lo digo a ti que nos estás escuchando, que no te sientas sola ni solo en ningún momento, que en el mundo hay cantidad, y en donde vivas hay almas que a lo mejor puedes empezar a vibrar, a sintonizar, y puede surgir algo bonito. Y como dices, la amistad para mí es algo maravilloso, y la amistad yo creo que es algo para mí divino, y que viene de lo más grande. Y ya para ir finalizando, hay una que no me quiero ir sin que tratemos este tema: la importancia de la ternura, Emilio. En la sociedad actual se banaliza mucho la ternura, se piensa que eso es como algo infantil. Yo pienso que es fundamental que las personas contacten desde la ternura, que no tengan miedo a darse abrazos, que no tengan miedo a mirarse a los ojos, que no tengan, que sean auténticos a la hora de expresar sus afectos a sus amistades, a sus almas, afinidad ármica con otra persona. Veo que está habiendo ese enfriamiento que hablabas tú en otros vídeos, y tenemos que hacer un alto en el camino y decir, oye, ternura, amor, abrazos, miradas, levanta la cabeza del móvil y habla con tu amigo o con tu amiga. ¿Qué piensas tú de esto que te estoy comentando sobre la ternura y el contacto entre las personas? Para ir finalizando ya. Podríamos resumir diciendo, Eury, que estamos en un momento de la evolución humana donde conscientemente nos deberíamos haber dado cuenta que la revolución, es decir, cambiar las cosas de fuera, actuando afuera, no ha transformado realmente ni a la persona ni a la humanidad. Que los tics egoicos, egocéntricos, todos los que podríamos denominar los males que la humanidad lleva detrás desde hace muchísimo tiempo,
eso no hemos conseguido cambiarlo a pesar de la enorme cantidad de revoluciones que ha habido en todos los países a lo largo de la historia. Esto tiene mucho que ver con lo que nos enseñó Lampedusa en la famosa novela del Gato Pardo, que aunque está escrita en los años 50 del siglo XX, se ubica, el relato de ficción, se ubica en la Italia garibaldiana de la Revolución de Garibaldi del siglo XIX, y están dos, vamos a llamarlo dos poderosos, hablando entre ellos, y uno muestra como una cierta preocupación por la Revolución garibaldiana, y el otro le dice, no, no te preocupes, hay que dejar que las cosas cambien para que todo siga igual. Cuando las cosas las cambiamos fuera, finalmente todo sigue igual. Esa es la realidad. Hoy, como eso ya tenemos una larga historia desde la conciencia, deberíamos tomar conciencia, darnos cuenta de que es el momento no de la revolución, sino de la reevolución. Reevolución. En mi tierra vivió un personaje que se le usa mucho políticamente. A mí el uso político me importa un bledo. A mí lo que me importa es la vida llena de espiritualidad y las enseñanzas llenas de espiritualidad que dejó. Y me estoy refiriendo a Blas Infante, el denominado padre de la patria andaluza. Y eso, insisto, para mí es lo de menos. A mí lo que me llama la atención es la figura trascendente y lo que fueron sus enseñanzas. Y Blas Infante tiene una frase que es espectacular para entender esto de la reevolución y no revolución. Él dice, si vuestra revolución no es la del espíritu, quedaos con vuestra revolución. El espíritu es el único verdadero revolucionario. Es el único revolucionario verdadero. Esto es importantísimo que tomemos conciencia. El espíritu que constituye nuestra esencia, nuestra naturaleza, como hemos dicho a lo largo de este diálogo, Euri, hay que recordarlo, hay que ponerlo en valor, hay que plasmarlo en nuestro día a día. Y esa autotransformación que eso provoca en ti es la llave de abrir una vía distinta al camino colectivo, ya no solo personal, al camino colectivo de la humanidad. Pues bien, en este contexto que estamos comentando, esa reevolución, ese espíritu que es lo único verdaderamente revolucionario, esto no son teorías, esto es práctica de vida. Porque si esto no es una práctica de vida, es un bla, 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 que no sirve absolutamente de nada. Es una práctica de vida. En esa práctica de vida me gusta sacar a colación, ahora iremos a la ternura, no se me ha olvidado. Es que quiero llegar a ello para ponerlo en su exacto marco. Cuando hablamos de una práctica de vida, que todo esto que estamos compartiendo en estos últimos minutos lo haga realidad, hago uso de otro paisano. Blas Infante es paisano en cuanto a andaluz. El que ahora voy a sacar a colación es paisano en cuanto no solamente a andaluz, sino en cuanto a sevillano. Me refiero a Antonio Machado. Y Antonio Machado, una persona humilde, una persona modesta, una persona ejemplar en muchos sentidos, muchísimos sentidos, en esa humildad que él tenía y en ese no querer llamar la atención, pero claro, su presencia la llamaba, ¿no? Él escribe un poema que hizo famoso Joan Manuel Serrat cuando versionó muchos poemas de Antonio Machado, que tiene como título Autorretrato. Y en ese autorretrato, con la sencillez y la modestia que le caracterizaba, Antonio Machado dice de él mismo, soy un buen hombre en el buen sentido de la palabra, soy un hombre bueno en el buen sentido de la palabra. Esta es la práctica de vida. La práctica de vida consciente, espiritual, no son bla, bla, bla. Es una práctica de vida que fíjate qué manera más sencilla de plasmarlo. Ser una buena persona en el buen sentido de la palabra. Y todos sabemos, porque hay una especie de vocecita, cuando a lo largo de nuestro día a día, en las distintas tesituras y circunstancias que el día a día nos depara, somos o no buenas personas. Eso lo sabemos todos. Y el que diga que no se está autoengañando. Claro que hay una vocecita ante esto, ante aquello, ¿no? Que te indica si has sido o no
buena persona? Pues bien, la práctica de vida es tan sencilla como intentar que ese ser buena persona se instale de verdad en nuestra vida. Y llegamos al meollo con relación a lo que me planteaba. Y una seña de identidad fundamental. Yo diría, antes hablábamos de la vibración álmica, ¿no? Y la importancia de esa frecuencia vibracional como síntoma de esa afinidad álmica. Pues bien, yo diría que una seña de identidad fundamental de ser buenas personas es la ternura. Es la ternura. Sí, creo que no, creo que hay una vocecita dentro que no lo dice, pero si intelectualmente nos cuesta trabajo de algún modo, bueno, y ser exactamente buena persona, porque claro, ser buena persona no es caer en el buenismo, eso no tiene nada que ver con ser buena persona, es la ternura, ser tiernos. Ser tiernos, lo que hablábamos al principio de nuestro diálogo, Euri, con nosotros mismos, en primer lugar, ser tiernos con nosotros mismos y por supuesto ser tiernos y practicar la ternura con todo lo que nos rodea. Y cuando hablamos de todo, es todo, porque hemos enfocado, porque era lo que correspondía en nuestro encuentro, hacia las relaciones humanas, pero es que es lo mismo con relación a las otras formas de vida, con todos los reinos de la naturaleza, porque ahí también está presente el espíritu, ahí también está presente la esencia divinal, y esa ternura nos debería inundar continuamente. Y cuando esa ternura llega al ser humano, esa ternura marca claramente, es una estrella polar que claramente marca nuestro día a día y marca nuestra vida. Totalmente, sí. Te iba a hacer una pregunta, pero ya no vamos a tener tiempo y era relacionada con los seres sintientes, porque hay una relación muy bonita, consciente, con perros, con gatos, con mariposas, con pájaros, con los árboles, o sea que no tenemos que diferenciar, ¿no? Que también nos estamos relacionando con esos seres de la naturaleza, tanto animalitos como árboles, como plantas. Entonces te quería hacer pero ya lo has adelantado, ¿no? De que también tenemos que relacionarnos con ternura y con amor hacia ellos, ¿no? Y todo lo que nos devuelven, ¿verdad, Emilio? Todo el amor que también nos devuelve la naturaleza. Claro, y además, Euri, aquí no se trata Sí. de caer en comportamientos extremos, por decirlo de alguna manera. Es decir, por ejemplo, tú sabes que nosotros en casa, Lola y yo, tenemos una relación fluida con la naturaleza, ¿no? Ujú. Con todo, con el mundo mineral y vegetal, pero convivimos con animales, ¿no? Y para nosotros son seres muy importantes en nuestra vida. Ahora bien, eso no significa que no tengan mucha importancia las personas. Ujú. Te digo esto porque a veces yo oigo conversaciones o críticas que son como excluyentes, como si las personas que aman a los animales no amaran a las personas. Y vamos a ver, no son excluyentes para nada. Una persona puede tener una percepción del animal como un ser sintiente y por tanto una ternura, por tanto una compasión hacia esos animales y eso no quita en absoluto que lo tenga hacia las personas. Sí. Todo lo contrario, Pitágoras nos decía, y creo que es algo importante, que hasta que el ser humano no recomponga su relación con la naturaleza, no la recompondrá entre sí. Que el ser humano solo dejará de hacer guerra entre ellos mismos cuando nuestra relación con la naturaleza no se base en la violencia y no se base en la guerra que esta sociedad le tiene declarada. Así que evidentemente cuando la compasión, cuando la ternura aparece en nuestro corazón, esto abarca todo. Ciertamente y en primer lugar a las personas con las que convivimos, la sociedad en la que estamos, pero es que esa ternura y esa compasión no puede tener frontera, no puede tener barrera y de forma natural se extiende a los demás reinos de la naturaleza. Entonces la compasión, de hecho, también nos lo han enseñado los sabios y los maestros y maestras, la compasión es universal. Una vez que nace en nosotros la compasión lo abarca todo, no tiene, no, a esto sí, pero a esto no, no, todo lo que vemos que es vida, la vida entera, pasa a ser parte de esa ternura, de esa compasión, y todo eso desemboca, y concluyo, con esta preciosa expresión que le debemos al Premio Nobel de la Paz de 1952, esa persona eminentísima por muchos motivos que fue Albert Schweitzer, que él hablaba de la reverencia por la vida.
porque la ternura, la compasión, el ser buenas personas, esa práctica de vida que ayuda a nuestro proceso espiritual, de trascendencia y de autotransformación, todo eso de manera natural va desembocando a la reverencia por la vida en todas sus expresiones, la vida en todas sus manifestaciones. Y creo que tenemos capacidad sobrada de corazón y de alma como para abarcar esa gigantesca, espectacular y maravillosa reverencia por la vida. Y también quería, ya para terminar, quería enseñaros, amigos y amigas, un libro que está relacionado un poco con lo que hemos estado hablando, que hace poco nos reunimos unos amigos a conversar en torno a él, que es este que voy a enseñar: Sin mente, sin lenguaje, sin tiempo, la práctica cotidiana de tu divinidad, que también quiero mostraros. Y otro que mostré de Emilio, que ya con esto terminamos, el de que lo ha hablado antes, al principio del todo, ¿no? El conócete a ti mismo, ¿no? Conozcámonos a nosotros mismos, ya para terminar, y construyamos relaciones conscientes, relaciones compasivas, empáticas, ser buenas personas, como comentaba, y sobre todo cultivar la ternura, no solamente por los seres humanos, sino por todos los reinos de la naturaleza, como comentaba Emilio. Emilio, muchísimas gracias por esta segunda entrevista. Ha sido un regalazo muy grande para mí escucharte. Yo sé que mis amigos y todas las personas que nos están escuchando va a venir muy bien tus palabras. Yo me quedaría contigo hablando horas y horas y horas. Pero tenemos que ya terminar, y agradecerte de corazón, enviarte un beso grande y un abrazo por estar aquí. Gracias, Emilio. Muchas gracias, Euris. Un gran abrazo a ti y a todas las personas que siguen tu precioso canal, Otra Forma de Vivir tu Vida. Muchísimas gracias. Muy bien, y como siempre te digo, te esperamos para otro año, si te apetece venir. Así es, así es. Muy bien, pues nada, amigos y amigas de Otra Forma de Vivir tu Vida y de mi canal Euri Mérida, vais a tener muy pronto este vídeo en el canal, y os espero en otraformadevivir-tu-vida.com y en mi canal Euri Mérida. Y tengo una sorpresa que daros, y para Emilio también, ya que está aquí, se lo voy a decir. Dentro de nada, yo creo que en menos de un mes, tenemos ya mi primera novela. Madre mía, mi primera novela, después de muchos años de estar tiqui, 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 tiqui. Os puedo adelantar el título, se llama Renacer y amar entre cerezos. Una novela de superación personal, de amor, de amistad, sobre todo, y de una intensidad muy bonita, en la cual hay amor, hay conciencia y mucho más. Así que prontito va a estar. Así que esa es la sorpresa que tenía para vosotros. Un besito grande y nos vemos pronto. Hola, amigos, después de este anuncio sorpresivo con nuestro amigo Emilio Carrillo, ya tenemos por fin la novela Renacer y amar entre cerezos. Una alegría poder compartirla después de muchos años escribiéndola. Ha sido una gozada, un esfuerzo, pero ha merecido la pena muchísimo. Vais a encontrar una historia preciosa de superación personal, de amistad, de amor, de tempestades emocionales, pero también de superación. Bueno, muy bonita. La tenéis ya en Amazon, en formato papel, tal como 258 páginas, y en digital. Si tú quieres que yo te la envíe dedicada, pues escríbeme y te la puedo enviar también yo directamente desde mi web otraformadevivirtuvida.com y en mi correo info@otraformadevivir-tu-vida, y con mucho gusto te la envío dedicada. Además, decirte que haremos presentación online poco a poco, presentación presencial también en Madrid, y ya te lo iré anunciando a través de la web. Por lo tanto, suscríbete a la web Otra Forma de Vivir tu Vida, y encantada de recibirte en mi comunidad. Así que muchísimas gracias a todos los que habéis esperado. Ya la hemos dado a luz, ya está aquí, y os la vuelvo a mostrar con mucho cariño, y espero habéis disfrutado de la entrevista con Emilio Carrillo. Gracias.